La galaxia siempre había temido a los humanos. Durante cientos de años, los mundos alienígenas compartieron las mismas historias sobre ellos. Decían que los humanos eran guerreros peligrosos que jamás mostraban piedad a sus enemigos. Cuando los humanos entraban en un campo de batalla, todos sabían que alguien lo perdería todo. Muchos niños alienígenas crecieron escuchando que los humanos no tenían sentimientos ni bondad en sus corazones. En un planeta oscuro y silencioso llamado Beirón 7, la guerra entre los humanos y el Imperio Soraviano llegó a su fin. El suelo estaba cubierto de naves destrozadas, máquinas en llamas y las huellas de una terrible batalla. Soldados humanos recorrían el campo de batalla en busca de supervivientes. No buscaban prisioneros, buscaban amenazas. Entre las naves destruidas, una pequeña cápsula de escape alienígena aún se movía. Dentro de la cápsula se encontraba una joven alienígena llamada Lyra. Su piel azul plateada estaba cubierta de heridas y su respiración era débil. Había escapado de una batalla que aniquiló a toda su unidad. Sabía que si los humanos la encontraban, su vida terminaría en cuestión de minutos. Lyra abrió lentamente los ojos y miró hacia afuera de la cápsula dañada. A través del cristal roto, vio soldados humanos que se acercaban. Sus armaduras oscuras reflejaban el fuego que los rodeaba. Tenían las armas listas y sus rostros no mostraban emoción alguna. En ese instante, todas las historias que había oído sobre los humanos volvieron a su mente. Recordaba las advertencias de su gente. Nunca confíes en un humano. No perdonan, no olvidan. Aquellas palabras resonaban en su mente mientras el miedo la invadía. Había sobrevivido a la guerra, pero creía que no sobreviviría a los humanos. La puerta de la cápsula de escape se abrió con un fuerte estruendo. Varios soldados la rodearon. Lyra intentó retroceder, pero sus heridas se lo impedían. Cerró los ojos y esperó el momento final. Esperaba ira, esperaba odio, esperaba la muerte, pero la orden que escuchó no era la que esperaba. Esperar. La voz provenía de un soldado humano que estaba detrás de los demás. Se llamaba Kael. A diferencia de los otros soldados, no miraba a Lyra como a una enemiga, sino como a alguien que necesitaba ayuda. Los demás soldados se volvieron hacia él con sorpresa. No podían creer lo que oían. Esta alienígena formaba parte del ejército enemigo. Su gente había matado a miles de humanos durante la guerra. Muchos soldados de los alrededores de Kael habían perdido a sus familias a causa del Imperio Soraviano. Un soldado dio un paso al frente y dijo: «Comandante, ella es una de ellos. No podemos olvidar lo que hicieron». Kael miró a Lyra por un instante. Vio su miedo. Vio que ya no era una guerrera. Era solo alguien que intentaba sobrevivir. El dolor en sus ojos le recordó a las personas que había perdido durante la guerra. Todos esperaban que Kael diera la orden de capturarla o dejarla atrás. En cambio, bajó su arma. «Está herida», dijo Kael con calma. «Necesita atención médica, no una sentencia de muerte». Los soldados guardaron silencio. Nadie comprendía su decisión. Que un ser humano eligiera la misericordia en lugar de la venganza era algo que muchos creían imposible. Lyra abrió los ojos lentamente y miró a Kael. No podía comprender lo que estaba sucediendo. La criatura a la que le habían enseñado a temer le acababa de salvar la vida. Pero en el fondo, otra pregunta comenzó a surgir en su mente. ¿Por qué un humano salvaría a un enemigo que destruyó su mundo? Kael ayudó a Lyra a levantarse y la alejó del campo de batalla. Sabía que su decisión le acarrearía problemas. Sabía que muchos humanos lo considerarían débil. Sabía que los alienígenas aún podrían verlo como un enemigo. Pero también sabía una cosa. Una guerra puede destruir planetas, pero un acto de bondad puede cambiar el futuro. Mientras Kael caminaba con Lyra por el campo de batalla en llamas, ninguno de los dos sabía que ese único instante cambiaría para siempre el destino de toda la galaxia. Tras ser rescatada del campo de batalla por Kael, Lyra fue llevada a la base humana. El lugar era completamente distinto a lo que había imaginado.
Esperaba una prisión fría repleta de soldados furiosos, pero en cambio vio a humanos trabajando juntos, reparando naves y ayudando a los heridos. Aún así, su miedo persistía, pues creía que los humanos solo ocultaban su verdadera naturaleza. El equipo médico humano trató sus heridas, pero muchos soldados la observaban con recelo. Recordaban la guerra y las pérdidas causadas por el Imperio Soraviano. Para ellos, Lyra no era una superviviente indefensa. Seguía siendo una enemiga que podía traer peligro a su mundo. Lyra sentía su odio cada vez que la miraban. Kael notó su miedo, pero no dijo nada. Sabía que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Él también había perdido seres queridos a causa de la guerra. Su propio planeta natal había sido atacado por fuerzas alienígenas y cargaba con esos dolorosos recuerdos a diario. Pero se negaba a que su dolor lo convirtiera en una persona cruel. Los comandantes humanos pronto se enteraron de la decisión de Kael. Estaban furiosos porque había salvado a un soldado alienígena sin permiso. Le ordenaron que explicara por qué había protegido a alguien del bando enemigo. Kael se presentó ante ellos y con serenidad dijo que matar a una persona herida no era justicia. Los comandantes le advirtieron que Lyra podría ser peligrosa. Creían que podría estar ocultando información importante o esperando una oportunidad para escapar. Kael comprendía sus preocupaciones, pero también creía que había algo diferente en ella. Tenía miedo de los humanos, no se estaba preparando para atacarlos. Mientras tanto, Lyra escuchaba a escondidas las conversaciones en la base. Descubrió que muchos humanos habían sufrido a causa de su imperio. Vio imágenes de ciudades humanas destruidas y familias que lo habían perdido todo. Por primera vez, empezó a sentir culpa por una guerra que no comprendía del todo. Una noche, una alarma repentina sacudió toda la base. Naves enemigas aparecieron cerca del planeta y comenzaron a atacar la estación humana. Los soldados se pusieron rápidamente en posición de combate. El caos se extendió por todas partes, mientras las explosiones dañaban las zonas exteriores de la base. Durante el ataque, Lyra vio a un joven soldado humano atrapado bajo escombros metálicos. Podría haber escapado por una salida de emergencia, pero se detuvo. Recordó cómo Kael la había salvado cuando todos querían deshacerse de ella. Sin pensarlo dos veces, usó su fuerza para mover el pesado metal y rescatar al soldado. Cuando Kael la encontró ayudando a los humanos, se quedó atónito. Se dio cuenta de que Lyra no era la enemiga que creía. Momentos antes, había arriesgado su vida para salvar a alguien que la odiaba. Tras el fin de la batalla, los humanos veían a Lyra con otros ojos. Algunos seguían desconfiando de ella, pero ya no la veían solo como un monstruo. Kael sabía que esto era solo el principio, pues la verdadera historia de la guerra aún permanecía oculta. Y en algún lugar de la galaxia, poderosos enemigos ya buscaban a la chica alienígena que se suponía que estaba muerta. Tras el ataque a la base humana, todo cambió para Lyra. Los humanos que antes la miraban con ira, ahora la miraban con confusión. Habían visto a una alienígena salvar una vida humana, algo que jamás esperaron. Pero incluso después de demostrar su valía, Lyra sabía que aún ocultaba una peligrosa verdad que podría cambiarlo todo. Kael notó que Lyra se había quedado callada tras la batalla. A menudo miraba las estrellas por la ventana de la base, como si buscara algo que había perdido. Quiso preguntarle, pero esperó, porque sabía que algunas heridas no eran visibles. Finalmente, Lyra decidió que era hora de revelar el secreto que había guardado durante años. Le contó a Kael que no era una soldado común del Imperio Soraviano. Era la última superviviente de un antiguo linaje real que antaño protegía la paz entre mundos alienígenas. Su familia fue derrocada del poder después de que poderosos líderes tomaran el control del imperio y lo transformaran en una fuerza bélica. Kael se sorprendió porque el enemigo contra el que habían estado luchando no era tan simple como todos creían. Los alienígenas no eran todos guerreros crueles, y los humanos no eran las únicas víctimas de la guerra. Ambos bandos estaban controlados por líderes que deseaban batallas interminables para aumentar su propio poder.
Lyra explicó que antes de escapar, descubrió información secreta sobre la verdadera razón de la guerra entre humanos y alienígenas. Los ataques que destruyeron planetas humanos y mundos alienígenas no fueron aleatorios. Alguien había estado sembrando el odio entre ambas especies durante muchos años. Pero antes de que Lyra pudiera revelar toda la verdad, su propia gente descubrió su secreto. Destruyeron su nave y enviaron soldados para capturarla. Escapó solo porque su cápsula de escape dañada cayó sobre Bayron 7. Creía haberlo perdido todo hasta que Kael la encontró. Kael escuchó atentamente mientras Lyra le explicaba todo. Una parte de él quería rechazar sus palabras, pues la ira que sentía por la guerra aún persistía. Pero otra parte recordaba lo que había visto en el campo de batalla. Recordaba a un enemigo asustado, herido y solo. Antes de que pudieran continuar su conversación, apareció una advertencia en el sistema de la base humana. Había llegado un mensaje del espacio profundo. El mensaje era simple pero aterrador. Lyra está viva. Encuéntrenla antes de que los humanos descubran la verdad. Toda la base quedó en silencio tras ver el mensaje. Todos comprendieron que Lyra no era solo una superviviente. Era alguien a quien personas poderosas querían borrar de la historia. Los comandantes humanos querían trasladarla inmediatamente a una prisión segura. Creían que mantenerla cerca de los humanos supondría un peligro. Pero Kael se negó a abandonarla tras descubrir la verdad. Sabía que proteger a Lyra podría destruir su propio futuro. Sabía que muchos humanos lo considerarían un traidor. Pero también sabía que si el enemigo oculto controlaba la guerra, salvar a Lyra podría ser la única oportunidad de evitar otro desastre a escala galáctica. Esa noche, Kael y Lyra se prepararon en secreto para abandonar la base humana. No tenían ejército, ni apoyo, ni un camino claro por delante, pero tenían algo que ninguna de las partes esperaba, un humano y un extraterrestre que finalmente confiaron el uno en el otro. Mientras su nave desaparecía en la oscuridad del espacio, el enemigo que observaba desde lejos sonrió, porque sabían que Kael y Lyra se dirigían directamente hacia el mayor secreto de la galaxia. Kael y Lyra viajaban por el espacio vacío con solo una pequeña nave dañada entre ellos y sus enemigos. Sabían que cada segundo era peligroso. El Imperio Soraviano quería capturar a Lyra, y muchos humanos creían que Kael había cometido el mayor error de su vida. Dos enemigos se encontraban ahora solos, buscando una verdad que podría decidir el futuro de la galaxia. Durante su viaje, Lyra comenzó a comprender a los humanos. Se dio cuenta de que no eran los monstruos descritos en las historias de extraterrestres. Kael reparó la nave, compartió sus escasos suministros y la protegió incluso cuando nadie los veía. Empezó a preguntarse cómo una especie conocida por la guerra podía tener a alguien con tanta bondad. Pero Kael también cambió gracias a Lyra. Durante años, albergó ira en su corazón. Creía que todos los alienígenas eran responsables del sufrimiento de su pueblo. Ver a Lyra arriesgar su vida para salvar a los humanos lo obligó a cuestionar todo lo que creía sobre el enemigo. Su misión los llevó a un planeta abandonado, oculto más allá de las rutas espaciales habituales. Tiempo atrás, este planeta fue el centro de negociaciones de paz entre humanos y alienígenas. Ahora era un cementerio olvidado, lleno de edificios destruidos y tecnología antigua. Según Lyra, allí se escondían los registros secretos de la antigua guerra. Al entrar en las antiguas instalaciones, las puertas se abrieron solo después de que Lyra mostrara su identificación real. Dentro, encontraron miles de archivos antiguos que habían permanecido guardados bajo llave durante décadas. La información que encontraron los dejó atónitos. Los registros mostraron que los primeros ataques entre humanos y extraterrestres no fueron iniciados por soldados comunes. Fueron planeados por un grupo secreto que controlaba a los líderes de ambos bandos. Sembraron el miedo y el odio porque la guerra les otorgaba más poder. Kael observó las imágenes de ciudades humanas destruidas y se dio cuenta de que muchas personas inocentes habían muerto a causa de mentiras. Lyra examinó los registros de colonias alienígenas destruidas y comprendió que su propio pueblo
también había sido utilizado. Por primera vez ambos vieron la misma verdad. La guerra nunca había sido entre humanos y extraterrestres. Siempre había sido gente inocente contra aquellos que querían el control. De repente las luces de las instalaciones se pusieron rojas. Alguien los había encontrado. Soldados enemigos entraron en las ruinas antiguas en busca de Lyra y la información robada. Kyle se interpuso rápidamente entre ella y el enemigo, listo para luchar. Lyra le dijo que se fuera porque salvarla solo lo pondría en peligro. Creía que su destino era huir para siempre y esconderse de todos. Pero Kyle se negó. Le dijo que no era un arma, ni una prisionera, ni un problema que debiera eliminarse. Era una persona que merecía la oportunidad de elegir su propio futuro. Juntos, lucharon contra las fuerzas enemigas. Kyle empleó sus habilidades de combate humanas, mientras que Lyra recurrió a las de su antiguo linaje. Por primera vez la tecnología humana y el poder alienígena colaboraron en lugar de enfrentarse. Tras escapar de las instalaciones, transmitieron los registros ocultos por toda la galaxia. Esperaban que la verdad finalmente trajera la paz, pero no sabían que los poderosos líderes detrás de la guerra ya habían preparado su movimiento final. Por toda la galaxia los ejércitos comenzaron a moverse. El mensaje era claro. El humano que mostró misericordia y la chica alienígena que portaba la verdad se habían convertido en la mayor amenaza para aquellos que controlaban el universo. La verdad sobre la guerra se extendió por la galaxia como una tormenta repentina. Millones de humanos y alienígenas vieron los registros ocultos que revelaban cómo habían sido controlados durante años. Muchos quedaron conmocionados, y algunos finalmente comprendieron que habían estado luchando contra el enemigo equivocado. Pero para los poderosos líderes que crearon la guerra, la verdad era más peligrosa que cualquier arma. En el momento en que los registros se hicieron públicos, la galaxia cambió para siempre. Algunos humanos comenzaron a cuestionar a sus propios líderes. Algunos alienígenas empezaron a dudar de su imperio. El antiguo odio entre especies comenzó a disiparse, y eso aterrorizó a quienes habían construido su poder sobre el miedo. Kyle y Lyra se convirtieron en símbolos de esperanza para quienes anhelaban la paz. Pero también se convirtieron en los objetivos más codiciados del universo. Quienes antes controlaban la guerra, ahora querían silenciarlos para siempre. Enviaron a sus soldados más fuertes, sus naves más veloces y sus armas más peligrosas para encontrarlos. Mientras se escondían en una luna lejana, Kyle y Lyra observaban cómo miles de naves enemigas entraban en el sistema. Ambos sabían que huir ya no resolvería nada. El enemigo seguiría persiguiéndolos hasta que la verdad desapareciera. Lyra se culpaba de todo lo sucedido. Creía que si ella no hubiera escapado, Kyle seguiría teniendo una vida normal. Le dijo que todos a su alrededor sufrían porque él había decidido salvarla. Pero Kyle no se arrepintió de su elección. Él le recordó que la galaxia ya sufría antes de que se conocieran. Su viaje no provocó la guerra. Simplemente reveló la verdad que otros querían ocultar. Por primera vez en muchos años, Lyra sintió que no estaba sola. Había pasado toda su vida huyendo de sus enemigos, pero ahora había alguien que creía que valía la pena protegerla. Sin embargo, el enemigo había planeado algo inesperado. Capturaron una pacífica ciudad alienígena y amenazaron con destruirla a menos que Lyra se rindiera. Los líderes sabían que ella no permitiría que murieran inocentes. Estaban usando su bondad en su contra. Kyle sabía que era una trampa. Sabía que el enemigo quería que Lyra cayera directamente en sus manos. Pero también sabía que Lyra jamás ignoraría vidas inocentes. Antes de marcharse, Kyle hizo una promesa. Prometió que, pasara lo que pasara, la traería de vuelta. Lyra entró sola en la ciudad controlada por el enemigo. Miles de soldados alienígenas la rodearon, y quienes antes la temían ahora, la observaban en silencio. El comandante enemigo le dijo que los humanos solo la habían utilizado, y que Kyle la abandonaría cuando la situación se volviera demasiado peligrosa. Pero Lyra ya no le creía. Ella había visto la verdad con sus propios ojos. La criatura a la que le habían enseñado a odiar fue la única persona que le mostró misericordia.
Mientras tanto, Kyle se preparaba para una misión que todos consideraban imposible. Sabía que se adentraba en el corazón del imperio enemigo con casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Los soldados humanos le dijeron que estaba luchando para un extraterrestre. Kyle respondió que no estaba luchando por un extraterrestre. Luchaba por un futuro en el que nadie tuviera que volver a temer a otra especie. Cuando Kyle entró solo en territorio enemigo, miles de guerreros alienígenas le apuntaron con sus armas. Pero el soldado humano no dejó de caminar, porque la misma misericordia que salvó la vida de Lyra había creado un vínculo más fuerte que cualquier guerra. Y ahora toda la galaxia estaba a punto de presenciar lo que un corazón humano podía cambiar. La fortaleza enemiga estaba en silencio cuando Kyle entró. Miles de guerreros alienígenas lo rodeaban con las armas listas. Todos esperaban que el humano suplicara por su vida, pero Kyle siguió avanzando sin miedo. Sabía que estaba rodeado de enemigos, pero también sabía que el miedo era el arma que habían usado durante generaciones. El comandante alienígena miró a Kyle con confusión. No podía entender por qué un humano se adentraría en el lugar más peligroso de la galaxia solo para salvar a una mujer alienígena. Para él, los humanos debían luchar con ira y sed de venganza. Jamás esperó que un humano lo arriesgara todo por compasión. Kyle fue llevado a la cámara principal donde Lyra estaba retenida. Ella se quedó atónita al verlo. Creía que él jamás vendría, pues salvarla podría costarle la vida. Le dijo que debería haberse mantenido alejado y haberse protegido. Pero Kyle solo sonrió y le dijo que ya había tomado su decisión. No la salvó porque fuera importante. La salvó porque era una vida que necesitaba ayuda. Los líderes enemigos intentaron quebrar su esperanza. Le mostraron a Kyle la destrucción causada por el pueblo de Lyra y le recordaron todo lo que había perdido. Querían que recuperara la ira, pues creían que la ira otorgaba poder a los humanos. Pero Kyle los miró y dijo que la ira ya le había quitado suficiente a la galaxia. La venganza había creado la guerra. El odio había destruido millones de vidas, y solo la misericordia podría ponerle fin. Los líderes alienígenas se enfurecieron. Ordenaron a sus soldados que atacaran a Kyle y Lyra. La fortaleza entera se convirtió en un campo de batalla mientras las alarmas resonaban en los pasillos. Pero sucedió algo inesperado. Los soldados alienígenas no atacaron de inmediato. Muchos de ellos habían visto la verdad oculta por sus líderes. Habían presenciado la lucha entre humanos y alienígenas. Habían escuchado el mensaje sobre la falsa guerra. En el fondo, también deseaban que la lucha terminara. Uno a uno, los soldados bajaron sus armas. Los líderes se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control. En ese momento, Lyra dio un paso al frente y reveló toda la verdad sobre el grupo secreto que había provocado la guerra. Les mostró a todos las pruebas que demostraban que sus líderes habían sacrificado incontables vidas por el poder. La galaxia finalmente vio quién era el verdadero enemigo. La batalla que siguió ya no fue entre humanos y extraterrestres. Se trataba de una lucha entre quienes querían la paz y quienes querían un control absoluto. Naves humanas llegaron cerca de la fortaleza, pero esta vez no luchaban solas. Mundos alienígenas pacíficos se unieron a ellas. Especies que antes se odiaban permanecieron unidas porque un humano y un alienígena les mostraron otro camino. La batalla final fue feroz. El enemigo utilizó sus armas más poderosas, pero su mayor debilidad radicaba en que nunca habían comprendido la unidad. Kyle y Lyra lucharon codo con codo hasta que el sistema de mando enemigo colapsó. El imperio que había controlado la galaxia durante años finalmente comenzó a desmoronarse. Cuando terminó la batalla, el silencio se apoderó del campo de batalla. Por primera vez en generaciones, humanos y alienígenas convivieron sin armas apuntando unos contra otros. Lyra miró a Kyle y se dio cuenta de algo. Aquel ser humano al que una vez temió se había convertido en la razón por la que creía en la esperanza. Pero incluso después de su victoria sabían que su viaje no había terminado, porque crear la paz era solo el principio. Conservarlo sería su mayor desafío. Habían pasado años desde la batalla final que cambió la galaxia para siempre. La guerra que una vez dividió a humanos y alienígenas se convirtió en un doloroso recuerdo del pasado.
Mundos que antes fueron enemigos comenzaron a colaborar, compartiendo conocimientos, tecnología e historias. Pero entre todas las historias de aquella época, un nombre se recordaba más que ningún otro. Kyle, el soldado humano que entró solo en una fortaleza enemiga, ya no era recordado como un guerrero. En toda la galaxia, se le recordaba como el hombre que mostró misericordia cuando todos los demás buscaban venganza. Su decisión de salvar a una mujer alienígena aterrorizada se convirtió en el primer paso hacia un futuro mejor. Lyra también transformó la galaxia a su manera. La joven alienígena que una vez creyó que los humanos le traerían la muerte, se convirtió en una líder que protegía tanto a humanos como a alienígenas. Utilizó su linaje real, no para obtener poder, sino para crear la paz entre mundos que se habían odiado durante siglos. Muchos jóvenes alienígenas escucharon historias sobre el día en que Lyra conoció a Kyle. No podían creer que sus ancestros alguna vez hubieran creído que los humanos eran monstruos. Aprendieron que el miedo podía crear enemigos, pero la comprensión podía crear amistades. Un día, Lyra regresó al mismo campo de batalla donde Kyle la había encontrado años atrás. El planeta ya no estaba cubierto de naves destrozadas y fuego. Nueva vida había brotado por toda la Tierra, y un monumento se alzaba allí en memoria de todos los caídos durante la guerra. Se quedó de pie en silencio y recordó el momento en que pensó que su vida estaba llegando a su fin. Recordaba a los soldados humanos que la veían como una enemiga. Recordaba al ser humano que la veía como una persona. Kyle se unió a ella y contempló el mundo pacífico. Le dijo que jamás imaginó que una simple decisión cambiaría toda la galaxia. Solo sabía que abandonar a una persona herida no era lo correcto. Lyra sonrió porque eso era lo que lo hacía diferente. Él nunca la salvó porque era una princesa. Él nunca la salvó porque ella podía ayudarlo. La salvó porque la bondad era parte de su esencia. La galaxia aprendió poco a poco una lección importante. El poder más fuerte no siempre residía en el ejército más grande, ni en el armamento más avanzado. A veces, la fuerza más poderosa era una sola persona que elegía la compasión, cuando todos los demás optaban por el odio. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados. Los mundos rotos comenzaron a sanar, y la historia del humano y el alienígena que cambiaron el destino viajó a través de las estrellas durante generaciones. Los niños que nacieron después de la guerra escucharon el mismo mensaje. Un solo acto de misericordia puede cambiar el futuro de millones de personas. Lyra llegó a creer que los humanos le traerían la muerte, pero un ser humano le demostró que incluso en los momentos más oscuros, aún podía haber esperanza. Y gracias a esa decisión, humanos y extraterrestres finalmente descubrieron que no habían nacido para destruirse mutuamente. Nacieron para crear algo más grande juntos. La galaxia no recordaba a Kyle como el soldado que ganó una guerra. Lo recordaba como el ser humano que acabó con uno.